Pues bueno, a todos los que nos están acompañando en esta última actividad del segundo día del 11º Coloquio Internacional de Música Literaria y Literatura Musical por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, les presento a nuestro conferencista del día de hoy, el maestro Benjamín Aguilera, quien nos va a hablar un poco sobre la educación, la música y la literatura. Sin más que agregar, les cedo la palabra. Muchas gracias, Almita. Te agradezco la invitación a este evento que veo que está quedando fenomenal. Pues bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco acerca de este tema que realmente en lo personal no lo había meditado como tal, ¿no? No lo había meditado como tal hasta que una personita me dijo, hay que hacer un trabajo sobre eso. Entonces decidí, bueno, pues vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Porque debo de confesar que tenía mucho tiempo que no hacía una revisión de lo que era la música y de lo que sucedía con la música dentro de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esto, ¿no? Hay que darle prisa a esto. Bueno, pues, híjole, yo encontré una cita de María Zambrano ahí en la condenación aristotélica de los pitagóricos, un ensayo que tiene en el texto que se llama El hombre y lo divino, que me llamó mucho la atención para comenzar a hablar acerca de esto, ¿no? Dice María Zambrano, si la palabra corresponde a la luz, logos es luz, el abismo de la noche temporal será accesible al manifestarse en la música, forma del tiempo. La música órfica es el gemido que se resuelve en armonía, el camino de la pasión indecible para integrarse en el orden del universo. Orden, música, literatura y educación, ¿no? Es lo que vamos a tratar de trabajar a lo largo de este tiempo que me han facilitado aquí en estos momentos. Pues imaginemos nosotros estos comienzos que tiene la humanidad, ¿no? Imaginemos los albores de la humanidad, imaginemos aquellas sociedades primitivas, que de manera arcaica, de manera incipiente, comienzan a crear esto que nosotros llamamos cultura, ¿no? Es bien, bien interesante. Imaginemos alrededor del fuego, a toda la tribu contando de manera grandilocuente las hazañas, fatuas en algunos casos, bélicas y de cacería, ¿no? La tribu ahí maravillada está alrededor del fuego, escuchando atentamente todas estas relatorías guerreras, perdón, y se va gestando la primigenia figura del héroe, ¿no? Del héroe que aparece en medio de esa noche estrellada. Todo esto podría quedar en el olvido, ¿no? Podría quedar en el pasado. Si nosotros tomamos en consideración algunos puntos y algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la escritura, ¿no? Que se origina hace unos 5,000 años, ¿no? En Asia Menor, con la aparición de estos primeros signos que después se transformarían en la escritura silábica, que ya vemos nosotros en la Grecia antigua, ¿no? Y ese es el punto de partida, que nosotros vamos a tomar en consideración uh, para esto. Déjenme que quiero subir, mejor voy a compartir mi pantalla. Uh, Aquí está. Listo. Bueno, pues supongo que ya están viendo entonces mi pantalla. Y es importante entonces recordar todo esto. Quiere decir que en el primer momento la humanidad no dispone de un soporte documental, de un medio que le permita pues transmitir esas gloriosas hazañas, ¿no? Y es ahí donde aparece la música, ¿no? Para salvar de manera mnemotécnica ese pasado del hombre. Es así que nace la relación entre música y literatura, y es una de las relaciones más antiguas y quizás de las más provechosas que podemos nosotros encontrar en la historia del arte. La literatura y sobre todo su hija favorita, la poesía,
nace de la unión del ritmo y de la rima, ¿no? Que son empleados desde sus orígenes para recordar aquellas acciones dignas de una sociedad. Y lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la literatura y de la historia del hombre en general, ¿no? Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la antigua Grecia, bueno, tenían ahí a los aedos. En el caso de la Europa medieval, bueno, pues podemos encontrar a los trovadores. En el caso de la Italia renacentista, bueno, pues podemos encontrar ahí el caso de los Medici como como unos mecenas de la ópera. En todos lados vemos que existe esa multiplicidad de sentidos que se están uniendo entre música y literatura. Y esta unión de música y literatura, pues resulta en una asociación fructífera, ¿no? Que vemos a lo largo de la historia. Por ello, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, históricos, músicos, se han estado cuestionando precisamente las relaciones que se establecen entre música, el texto, y algunos se decantan sobre la primacía de uno sobre otro en cada época, ¿no? Siempre encontramos una nueva perspectiva. Obviamente, pues existe un vínculo entre estas dos artes que nosotros no podemos negar. Obviamente, los testimonios literarios de la antigüedad muestran esa colaboración que existe en la música. A mí me gusta recordar el caso de la Ilíada o de la Odisea, que a lo largo de su léxico están mostrando esas referencias musicales. Basta remitirnos a esas primeras líneas de la Ilíada. Canta, oh Dios, a la cólera funesta del Pélida Aquiles. Con eso transforma toda esa obra literaria en un canto. Entonces, la expresión rítmico-melódica está discurriendo, paralela al texto verbal y está formando una unidad indivisible dentro de la obra literaria. La música también influye en la palabra, ¿no? Añade connotaciones, los versos influyen en la música, condicionan su ejecución, obviamente con todos esos matices que se pueden encontrar en estos cantos. La mitología también, la mitología griega que tanto nos gusta a nosotros, explica el origen y el devenir del mundo, también explica el origen y devenir de los hombres, y al mismo tiempo está ahí presente la música. Por un lado, lo podemos observar como una devoción de la práctica de este mito hacia los dioses, y por el otro como una manifestación de esos propios aspectos culturales que son transmitidos a través de la figura del mito. Esto sirve para afianzar de una manera los valores tradicionales y al mismo tiempo funcionan como una memoria colectiva, pero todo unido a través de esta relación entre música y literatura. La música, al entenderla como un fenómeno artístico en general, pues pertenece al aspecto superestructural de una comunidad de individuos. Es un elemento asociado a la conducta, al pensamiento, a las emociones, y obviamente no puede escapar la espiritualidad de las personas. Por ello los griegos, siempre son los griegos, al establecer un orden supremo entre el cosmos y el arjé, la calificaron de armonía de las esferas. Armonías que el ser humano no podía escuchar por estar acostumbrados a ellas desde su nacimiento. Quiere decir que para los griegos el cosmos es una obra musical. Este concepto es impresionante. Y si el orden supremo del cosmos se fundamenta en la armonía, la literatura emerge de la divinidad a través de los grandes poemas como factura humana. Literatura y música se abren paso en la historia a través de paralelismos y contubernios.
La música es coartada de la literatura en uso de la palabra íntima, subjetiva. Es evocadora y al mismo tiempo provocadora. Siempre cuida de manera sutil los efectos sonoros por medio de la métrica. Y aquí se me viene a la mente, en este punto, ese llamado nocturno en que nada se oye de Javier Villaurrutia, que yo creo que todos ustedes conocen, donde vemos nosotros la forma en la que la musicalidad va dándonos también aspectos semánticos y connotaciones muy especiales al momento de leer esa obra. Esos 3 versos de Mi voz que madura son fundamentales para entender esta relación que se puede establecer entre la musicalidad, la música y la literatura. Aunque no siempre esta influencia es clara, a veces hace alusiones leves sin llegar a plasmarse fuertemente en el texto. Y ejemplos en la historia nos sobran. Pensemos en el caso de El juego de abalorios del escritor Hermann Hesse, donde el autor anhela encontrar una manera de integrar el todo en un simple algo. Este concepto es bastante complejo. Vincular el todo a un simple algo creo que parece inasible en ese momento para Hermann Hesse. Y en este algo, pues caben los conocimientos científicos, los conocimientos culturales, musicales, en general, todos los tipos de conocimiento. Y la práctica musical en el caso de esta obra es, siguiendo en cierta forma o de cierta manera lo que sucede en la tradición china, un testimonio, a veces fiel, del florecimiento o decadencia de una sociedad. En otro caso que me llamó la atención, tiene que ver con Milán Kundera. Milán Kundera, uno de los escritores checos quizás más importantes del siglo XX, tiene una obra que se llama El arte de la novela. Y ahí Milán Kundera, a lo largo de esas páginas, comienza a hacer una definición de un concepto bien interesante, que es el concepto de la polifonía novelesca y el arte de la elipsis. Son 2 categorías que Milán Kundera basa en la música. Es decir, Milán Kundera tiene una visión clara y precisa de la relación que se está estableciendo entre música y literatura. En algún punto de esta obra, Kundera parafrasea a Janáček, el compositor checo, y nos dice: solo la nota, que es esencial, tiene derecho a la existencia. La vida se construye como una partitura. Los temas se presentan, regresan, se fusionan, se transforman. La música es tiempo, la vida es tiempo, la literatura es tiempo. Es una hermosa forma que tiene Kundera de fusionar estas 2 artes en un concepto bastante interesante, de la polifonía novelesca y el arte de la elipsis. Quiere decir, en todo caso, que la música y la literatura son, de alguna manera, meditaciones sobre nuestra propia existencia. Por eso nos gusta tanto la música y por eso también nos gusta la literatura, a veces más la una que la otra. Desde esta perspectiva y siguiendo estos ejemplos, pues debemos de entender que el ejemplo de la música siempre tiene como esencia la articulación atemporal, mientras la literatura no puede abandonarse a esas dinámicas desordenadas de la idea. Siempre en la literatura debe dominar el tiempo. Se lo debemos a los griegos cuando hicieron esa gran ordenación. Disciplinar el pensamiento a partir de arquetipos estructurales es algo que la música revela, pero que la novela reclama en algún punto de esta disertación. Alejo Carpentier, otro musicólogo interesante, novelista cubano, en alguna parte de su obra afirma que la preocupación por el tiempo
que es una de las motivaciones musicales por excelencia, es el eje de su obra. Dice Alejo Carpentier: construyo mi obra según un esquema tripartito, la forma de los conciertos y las sonatas. Inquietud formal, sin dudas, que se completa con otro postulado. La literatura debe modelar el sonido, debe construir campos de resonancia a partir de la repetición de fonemas, sílabas, palabras y frases. Debe seguir cierto ritmo lírico a través de la fragmentación y la continuidad, de la tensión y el reposo. Debe crear una trama sonora paralela al encadenamiento de ideas. No cabe duda que Alejo Carpentier es todo un teórico en este campo, en este ámbito sobre el cual se está moviendo. Y esos campos de resonancia logrados por la escritura de Carpentier continuamente se encuentran presentes y se validan en esa primera frase introductoria de Concierto Barroco. Es ahora también trascendente de Alejo Carpentier. La inicia con esa frase que dice: que comience el concierto. Nuevamente vemos cómo la literatura se hermana con la música para ir creando esta experiencia multisensorial, ¿no? Podríamos hablarlo de esta manera. Otro ejemplo que llama mi atención es el caso de Cioran, ese rumano eternamente insatisfecho. En algún punto afirma: todo nacimiento es inconveniente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando nace novela y literatura, desde la perspectiva de este insatisfecho pensador, la música, en algún punto nos dice, reivindica la condición humana. Y cierta música, desde su perspectiva, eleva la existencia de su absurdo total. Y es bien importante estas perspectivas que acabamos de poner sobre la mesa en torno a la relación de música y literatura, porque vivimos en unos tiempos en los cuales se habla de una crisis del discurso. Los lazos diacrónicos entre los contenidos se fragmentan. No hay una conciliación entre lo que se ha fragmentado y esa totalidad. Los ciclos pasado, presente, futuro se convierten en una forma integrada y centralizadora, que al mismo tiempo ponen en crisis nuestros paradigmas y nuestras estructuras mentales establecidas. Algo que heredamos de ese posmodernismo que quizás ahora ya no nos parece tan alentador. Obviamente, todas estas experiencias que hemos puesto aquí de manifiesto, pues hacen que se nos forme en la mente una única pregunta: ¿cuál es la verdad de la existencia humana? ¿La integración o la desintegración a partir de la experiencia artística? ¿Es el orden o es el caos? ¿La unidad o la fragmentación? En ese sentido, el arte, bueno, pues se posiciona contra toda integración, contra toda ilusión de unidad. Es decir, el arte es una eterna diáspora que está expandiéndose hacia todos los ámbitos de nuestra vida. Continúa esa constante expansión contra todo sentimiento de totalidad y en general contra todos estos elementos que estamos nosotros hablando. Entonces, podemos asistir o podemos decir que asistimos a un momento de un rompimiento con esta temporalidad discursiva, con esta integración de lo diacrónico. Y eso nos los deja de manifiesto el siglo XX. El siglo XX es quizás uno de los siglos más intensos y más interesantes en la historia del ser humano. El siglo de las grandes transformaciones, de los profundos cambios en los estamentos de la sociedad. Y de este cambio, pues la música y la literatura no pudieron escapar. Y de manera abierta muestran ese amaciato que el tiempo les había impuesto. Y es aquí en el siglo XX donde quizás vemos con mucho más fuerza esta influencia de la literatura ahora hacia la música, ¿no?
y es en la música rock donde lo encontramos. En algún tiempo, la música rock satanizada en algún otro punto llamado underground, que a mí me causa un poco de desconcierto ya usar el término underground en este momento histórico en el cual nosotros asistimos. Ya nada es underground. Estamos en el mundo de la globalización. Nada puede permanecer oculto en este momento en el mundo. En todos lados hay una cámara, en todos lados hay una conexión a internet, en todos lados hay una manera de conectarte al mundo. Ya es difícil vivir ese espíritu romántico del underground. Ya es complicado pensarlo de esa manera, pero eso es solamente una perspectiva. Y continuando con esta idea y retomándola, pues podemos encontrar en la música referencias, por ejemplo, a obras de Oscar Wilde, de Wells, de Poe, sobre todo a partir de la literatura fantástica de habla inglesa, que se mezcla la literatura fantástica de habla inglesa del siglo XIX con autores como, bueno, pues el ya mencionado Wells, como Bram Stoker, como Shelley, que aparecen como temas recurrentes dentro de los grupos de rock. Esto es evidente dado que pues ambos movimientos culturales se asocian dentro de nuestra cultura de ascendencia occidental y tratan de vincular ese lado oscuro de la literatura, quizás lo negativo, con la música. Estos han tenido pues un impacto artístico y cultural difícil de romper dentro de la tradición de nuestra época. Y es así como vemos que el hombre invisible fue retomado en alguno de las obras de Queen, o la otra obra Time Machine en obras de Black Sabbath, están ahí, pero esta influencia de la literatura del siglo XIX, pues tampoco es la única, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, influencias con las historias de Misterio e Imaginación, un disco de Alan Parsons Project, como una revisión precisamente de la obra del Cuervo de Edgar Allan Poe, o también del sistema del Doctor Tar y el Profesor Feder, otra de las obras que se incluye en ese volumen que conocemos como Narraciones Extraordinarias. Referencias literarias hay muchas. La obra de Camus, por ejemplo, en la canción Killing an Arab de la banda de The Cure. A Noam Chomsky, por ejemplo, en Electioneering de Radiohead, o la obra de Echo y la obra de Hemingway en grupos como Metallica o Iron Maiden. Obviamente, la literatura y su relación con la música no se limita a estas inspiraciones a la hora de componer nuevos temas. Todo está de antemano entrelazado en estas dos artes para crear, quizás en un futuro, un nuevo arte. El hecho, por ejemplo, que Leonard Cohen gane el premio de Príncipe de Asturias de Letras, o a Bob Dylan, que fue nominado para el Premio Nobel de Literatura y ganador de un Pulitzer, pues nos abren una perspectiva de lo que sucederá en este mundo que le gusta hacer remixes de todo. Ahora, todo esto que tiene que ver con la educación, pues es bien importante. Debemos tener claro, nosotros, sobre todo en este punto, la gran mayoría de ustedes, que supongo que están aquí reunidos, tienen claro que como estudiosos de la literatura, pues no todo es crítica literaria. O sea, todos nos gustaría hacer toda la vida crítica literaria. Parece fácil, o sea, es quizás lo más elemental para nosotros, lo más natural
porque para eso nos educan dentro de la Facultad de Humanidades, nos educan para ser críticos literarios. Y hay que recordar, hay una parte de un monólogo, de una película infantil, de Ratatouille, una cinta de 2007, que a mí me llama mucho la atención cuando estábamos hablando del crítico. Dice, fíjense, en muchos sentidos el trabajo de un crítico es fácil, dice Antón Ego en ese memorable monólogo. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo, y así mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer, pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene probable más sentido que la crítica en la que lo tachamos basura. Agrega este personaje hacia el final de la obra. Es curioso dónde podemos encontrar referencias a esto. Y esto es un negro panorama para el crítico en general. Es complicado. Nos deja un camino, pues, a lo mejor en algún punto de frustración, en algún punto de éxito, en algún punto puede ser. Y tenemos el otro camino que es enseñar literatura. Y es bien fácil enseñar literatura cuando tienes alumnos que quieren aprender literatura. Eso es el punto más fácil, o sea, ahí no tienes ningún problema, porque todos están ahí porque quieren. No hay uno que diga, no, yo estoy aquí porque me obligó el más alto dignatario de mi pueblo a que estudiara literatura porque nos hace falta un literato en el pueblo. No creo que suceda este caso, ¿no? Todos estamos ahí, o estuvimos ahí porque quisimos, porque nos nació, porque fue un deseo que tuvimos. Pero cuando estamos enseñando literatura a otros niveles, la cosa cambia, la cosa es distinta, ¿no? Estamos frente a un grupo de estudiantes que probablemente poco o nada tengan de interés sobre lo que se está hablando, sobre las asignaturas que están recibiendo. Y una de las asignaturas que poco o nada les interesan es literatura, ¿no? Ahí tenemos un grave problema. O sea, ¿cómo enseñamos literatura, por ejemplo, en el bachillerato? Y esta es una pregunta que se deben de plantear ustedes en algún momento de su carrera, porque es una de las probabilidades que tienen ustedes para trabajar. En algún punto terminarán haciendo eso. En un principio yo comencé a hablar de paralelismos, ¿no? De unos paralelismos que se establecen entre la literatura y la música. De esta forma, si la música y la literatura son artes paralelas, también de alguna forma pueden serlo de la educación. Y nuevamente me remito a los griegos. En los griegos está la respuesta a muchas cosas. Dice en la Ética a Nicomaco, Aristóteles, en su capítulo 3, que tiene que ver con el arte, de su libro sexto, que cualquier producción artística viene auxiliada por una verdadera razón. El arte es, por consiguiente, cierta facultad de producir dirigida por la razón verdadera. Eso nos dice ahí. Y en la política, en el capítulo 5, del libro 5, nuevamente Aristóteles comienza a elaborar un estudio teórico sobre la música, preguntándose y al mismo tiempo haciendo la pregunta a nosotros, estudiantes de la literatura, si la música debe estar incluida en la educación o por inservible a esta debe de ser excluida. O sea, tenemos ese gran conflicto nosotros sobre qué vamos a hacer, ¿no? El momento de que tengamos que enseñar literatura, porque estamos estudiando para eso, para en algún momento de nuestra vida enseñar literatura. Así es que poniendo estas preguntas sobre la mesa, Aristóteles, como es su costumbre, pasa a argumentar innumerables posibilidades de respuestas, sin llegar en ninguna de ellas a una forma clara y concisa de lo que está sucediendo. Y si para el griego la música tiene efectos reales en nuestro estado de ánimo, alcanzando incluso nuestra misma moral, como ya lo observó Aristóteles, la virtud
se va a fundamentar en la recta razón que observa y pone acento en nuestras emociones más nobles y más sanas. La recta razón de la que estamos hablando, de alguna manera, debe agradecer a la música el apoyo prestado para conseguir que nuestro estado anímico, entusiasmado, se centre en las sensaciones agradables y en las cosas buenas. Obviamente todo esto resulta imposible, ya que cuando estamos ante los hechos, la teoría sale sobrando. Pero sí es necesario comenzar a establecer paralelismos al momento de que nosotros estamos brindando a la música la oportunidad de formar parte de la educación de los jóvenes y que forme parte de la literatura como una manera de enseñar esta literatura. Y así es como llegamos a esta parte, ¿no? De la música, educación y literatura, hablando concretamente de los movimientos literarios. Y aquí voy a ser muy breve cuando comience a hablar de los movimientos literarios, porque pues no tiene caso que me ponga a definirlos y a teorizar sobre estos movimientos literarios, porque bueno, cada uno de ustedes lo conoce de una manera pues bastante clara. He tomado tres instantes de la historia de la literatura. Primero, el Renacimiento, ¿no? Nosotros de manera general hablamos del Renacimiento como un periodo de transición. No nos importa cómo fue esa transición, pero es un periodo de transición entre la Edad Media y la era moderna. Ahí podemos hablar nosotros de Petrarca, de Boccaccio y de Dante como referencia en este caso. Y quiero aquí hacer la precisión que estoy tomando como referencia lo que sucede en el plan de estudios del bachillerato del CBU 2015 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, bueno, pues tenemos claro, nosotros podemos dentro de una sesión aclarar todo lo que tenga que ver con el Renacimiento y después comenzar a establecer estos paralelismos. Un concepto que me gusta es este de la llamada polifonía renacentista. Y es cuando tú tienes que explicarle al estudiante que el Renacimiento, bueno, pues es un movimiento donde la figura del hombre es algo importante para la creación artística, no solo de la literatura, sino también de de las distintas disciplinas artísticas. En ese punto, bueno, pues tienen ellos que entender que la literatura y la música, en este caso, se utilizan como una forma de deleite del espíritu. Y aquí ponemos un ejemplo de este retablo del Jardín de las Delicias. Lo confrontamos con alguna obra literaria, probablemente, no sé, se me viene a la mente El Diablo en el Infierno, Giovanni Boccaccio, que más o menos tendría una relación con esta libertad del cuerpo. Y luego lo confrontamos con este pequeño fragmento de la música de este periodo. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo breve. Y entonces aquí sí ya parece mucho más evidente para el estudiante esa relación entre la polifonía, que estamos viendo aquí con estos intérpretes, la obra de
Jardín de las Delicias del Bosco y la obra de Dante, perdón, de Giovanni Boccaccio. Ahí lo tenemos, ese primer caso. Otro caso donde podemos vincularlo, bueno, vamos con el barroco. O sea, cuando nosotros hablamos del barroco, a mí siempre me ha gustado mostrarlo como una monstruosidad, ¿no? El barroco es algo monstruoso. Monstruoso en el sentido de que es totalmente distinto al orden tradicional. Y este efecto del barroco, bueno, pues se ve en la literatura a través de un lenguaje amplio, de un lenguaje lleno de recursos, tanto sintácticos como semánticos, que permiten poner al lector en jaque ante esta complejidad que vemos en los textos. Ya vimos la imagen de ese primer retablo barroco, nos puede generar una idea de lo que estamos hablando, de esas características que puede tener el barroco, del dinamismo, por ejemplo, del gusto excesivo por la línea curva, por el rebuscamiento, y lo podemos confrontar al mismo tiempo con esto de los compositores barrocos. Nuevamente la forma literaria se muestra paralela a lo que va sucediendo con la actividad literaria de este momento. Y finalmente, bueno, vamos hacia el neoclasicismo. Todos sabemos lo que es este neoclasicismo. En cuanto a ese interés que tiene por difundir el conocimiento basado en la razón, y pueden ustedes hablar y discutir todo lo que quieran de la importancia del siglo de las luces, en fin. 4 escritores que podemos rescatar: La Fontaine, Molière, Corneille y Racine. Serían unos escritores que podemos nosotros tomar en consideración. A veces nos gusta la comedia y pues nos vamos sobre la comedia, pero tenemos que encontrar la forma en la que la razón se vea de manifiesto. Es bueno comenzar, por ejemplo, con Jean de La Fontaine y las fábulas. Creo que no hay ningún otro subgénero más didáctico que la fábula, y ahí iniciar esa visión de lo que buscamos nosotros dentro del neoclasicismo. Y después tratar de vincularlo con esta experiencia musical, donde ya nosotros observamos esta puesta de la obra musical. Y así observamos nosotros en estos 3 momentos de la historia de la literatura elementos que permiten poner de manera evidente
lo que sucede en las distintas disciplinas artísticas y asimilarlo a partir de fuentes o a partir de referencias que quizás sean mucho más sencillas de entender. La imagen, el sonido, la letra funcionan como un elemento de cohesión al momento de que nosotros estamos tratando de llevar hacia el estudiante la experiencia de la literatura. Y eso me gustaría que quedara aquí, que se quedara con ustedes. Para el estudiante promedio de bachillerato no le importa lo complicado de la forma, no le importa lo complicado de la literatura, no le gusta lo rebuscado. Haciendo un ejercicio con mis alumnos de bachillerato y revisando sus lecturas van de lo simple que pueden ser las lecturas de superación personal hasta cosas para ellos trágicas, como puede ser Boulevard, esa novelita rosa de moda. Bueno, no sé si el término rosa sea adecuado para aplicar. Pero sí está en nosotros abrir todo ese abanico de posibilidades a través de esta historia de la literatura que se presenta en el bachillerato, para que podamos acercarnos de una o de otra forma hacia la experiencia artística, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de la arquitectura, ya sea a través de la música, o lo que más nos interesa a nosotros como literatos, que es la obra literaria. Bueno, pues les agradezco este tiempo que me brindaron. No sé si tengan algún cuestionamiento, alguna pregunta. Quedo aquí a la espera. Muchas gracias, Elma. Muchas gracias a usted, maestro Benjamín, por todo primero, por el recorrido que nos ha dado histórico sobre los movimientos literarios y este paralelismo que nos iba comentando, que nos iba enseñando entre música y literatura. Dentro de los comentarios de Facebook hay, bueno, aparte de comentarios que dan su presente de estar en la conferencia, hay otros que pues son retomando algunas frases que usted dijo y que les gustaron, supongo, a sus alumnos. En conclusión, la literatura y la música son vida. Dado que no hay preguntas en el chat de Facebook, paso a leer su constancia, que a la letra dice: la Facultad de Humanidades otorga la presente constancia a maestro Benjamín Aguilera Martínez por dictar la conferencia magistral Música, Educación y Literatura en el marco de las actividades del 11º Coloquio Internacional de Literatura Musical y Música Literaria, aprobado por los HH Consejos Académicos y de Gobierno en sesión ordinaria conjunta del 22 de noviembre del 2021, Toluca de Lerdo, a 21 de abril del 2022. Patria, Ciencia y Trabajo, 2022, celebración de los 195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario. Firma la doctora Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias, Alba. Agradezco a la Facultad de Humanidades, a la doctora y a todos los organizadores de este evento la oportunidad que me dieron, bueno, de charlar un poco sobre algo que no estaba en mi mente en este momento, y sobre todo a ti que me pusiste a pensar sobre esto en estos días. Gracias. Para mí fue un gusto revivir particularmente fue un gusto revivir sus clases. Me encantaba justo la manera en la que usted podía lograr esos dos paralelismos a mí me tocó más, o recuerdo de manera más vívida, la arquitectura con la literatura, entonces fue todo un gusto volverlo a escuchar, maestro. No, gracias, Alvita. Te agradezco mucho. Y qué bueno que te decidiste por la literatura. A los que nos están escuchando,
No cabe más que invitarlos. Hoy ya es la última actividad del segundo día de actividades del 11º coloquio de música y literatura. El día de mañana todavía hay 2 presentaciones musicales en la Facultad de Humanidades a las 4 de la tarde y a las 2 de la tarde. Y aparte van a haber actividades de manera virtual desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Entonces los vemos, están invitados todos y muchas gracias por asistir en esta tarde de abril. Bye.